Hola, feliz domingo. Es un día de relatos, es un día de tertulia, es un día de comenzar a charlar sobre temas de lo que estamos leyendo y hablando de eso, hoy te tengo una historia fantástica. Bueno, es una historia que realmente nos lleva a la reflexión, tal cual como nos ha traído esta época. Tiene que ver con la mujer y tiene que ver con lo que sucedía por esta época, 18 de octubre de 1929. La primera vez que la mujer canadiense es considerada persona. Puedes imaginar ese piso jurídico hasta esa época, es decir, 1929 años, sin pensar en que la mujer era una persona, como muchas veces sucedió en la historia, como se le dio esta categoría a la descendencia afrodescendiente, a la descendencia indígena, y como muchas veces hemos catalogado a la gente. Desafortunado. Desafortunado porque pasaron muchos años y siguen pasando para que el equilibrio se vaya dando. La verdad es que me llama la atención porque la historia comienza en 2 años atrás, 1927, con 5 mujeres muy poderosas que le llamaron las 5 fantásticas, además porque ellas básicamente le dan pausa o le dan parte para que la ley vaya cambiando. En esa época Canadá estaba regida por la ley que se había hecho en 1876, aquí tengo la fecha, y en la sección 24 decía que solamente para, digamos, manejar la parte legislativa y tener ciertas posiciones en el gobierno, pues se necesitaban personas que tuvieran esa capacidad, personas que en términos generales hablaba de un plural, pero no se sabía si incluía a la mujer. Y cuando habla de la palabra exacta, persona, se refería a él. De manera que estas 5 mujeres lideradas por Emily Murphy, quien fue además la primera magistrada de Canadá, además con efectos en la corona británica, decidieron ponerle este cuestionamiento a la Corte Suprema de Canadá. Y entonces le preguntan, cuando usted se refiere a la palabra persona, ¿está incluida la mujer? Imagínense, fueron 5 semanas de duelo en la que básicamente estos hombres de la Corte Suprema están decidiendo si la mujer tiene derechos o no con piso jurídico. El hecho es que finalmente la decisión llega y la justificación se da. No, no estamos refiriéndonos a las mujeres. Tal cual como le sucedió a Olympia de Gauche, básicamente cuando estaban hablando de la Revolución Francesa, los derechos de los hombres, todos, y cuántas mujeres no salieron a luchar por ellos. Y resulta que después no eran sino solo los hombres. Así es, y así pasa muchas veces, por esa falta de claridad nos comunicamos mal y entendemos mal. Pues bueno, ellas decidieron que había que refutar esta idea que la Corte Suprema estaba dando y les voy a decir a qué tribunal se fueron. Se fueron directamente a un tribunal que es mucho más alto que la Corte Suprema de esa época y que básicamente se llama el Consejo Privado, que era un alto tribunal que tenía efectos también en la Inglaterra de esa época, en la corona británica. Pues a ellos le hicieron la misma pregunta y básicamente se quedaron pensando, si estamos hablando de personas, se puede referir a hombres, pero ¿por qué no a mujeres? Básicamente les da un aval a las mujeres ese 18 de octubre para celebrar algo que no tenían antes, porque según la ley antigua que se dio en el 76, las mujeres podían ser castigadas, podían ser culpadas sin derecho a privilegios o básicamente a sus derechos que son los que tenemos hoy. Así que no se sorprendan porque no estamos muy lejanos. Inclusive a esta época, estamos hablando de 1916, Alberta le daba a la mujer el derecho al voto. Había un derecho que también se daba a las mujeres que perdían a sus esposos en la guerra, que eran las viudas de guerra. Y también después, en 1917, se le dio el derecho provincial a Ontario, a British Columbia, a las mujeres que vivían aquí. Más adelante, hasta 1940, se le dio el derecho al voto a las mujeres en Quebec. Pero eso no vayamos más lejos, porque de ahí en adelante a las minorías étnicas y por supuesto a los pueblos indígenas se les da hasta el 60 y hasta el 63 ya es el derecho universal, a este sufragio, a este derecho obligatorio que duró 1929 y más tantos años para que podamos darnos cuenta de que las cosas son equitativas y que deben ser para absolutamente todos los seres humanos. Es más, para cerrar esta historia quiero contarles que en el año 2004 se hizo una edición especial con unos billetes donde se encontraban estas 5 mujeres fantásticas, que tenemos que reconocerlas porque ellas son increíbles. Quisiera contarles quiénes son. Emily Murphy, por supuesto, Louise McKinney, Henrietta Moore Edwards, Nellie McClung y Irene Parley.
todas ellas decidieron darle un vuelco a esta historia y en especial a ellas les debemos muchas cosas que hoy por hoy las tenemos, como dicen en inglés, for granted. Los derechos son de todos. ¿Y qué usted qué les parece? Que solamente estén en los billetes y estas mujeres en realidad lo que valen es oro. Gracias por seguirme en estas redes, @MartaPinzonMedia. Espero que te haya encantado este relato de domingo y que busques más sobre estas increíbles mujeres, porque el mundo solo lo cambian aquellas personas que deciden hacerlo. Un abrazo donde quiera que te encuentres y espero que sigamos construyendo con muy buen contenido para estos cambios que se vienen ahora. Chao, chao. Nos vemos pronto.